La mano de Clara Whitfield estaba desnuda dentro del ataúd cuando su hija de 8 años lo vio y dejó de respirar por un segundo. El anillo verde seguía allí la noche anterior. A la mañana siguiente, en plena funeraria de Abilene, May entendió algo terrible. Querían enterrar a su madre antes de que alguien hiciera la pregunta correcta. Abilene olía a polvo caliente, madera vieja y duelo mal llevado aquella mañana de junio de 1884. El sol todavía no estaba en lo alto, pero ya caía sobre los tejados con esa dureza seca de Kansas que hacía parecer al pueblo más pálido, más áspero y más cansado de lo que era. Frente a la funeraria de Harlan Pike, 3 caballos esperaban atados al poste y 2 mujeres del comité de la iglesia murmuraban en voz baja, con los sombreros negros ajustados hasta las cejas. En el interior, entre cirios encendidos y cortinas corridas, yacía Clara Whitfield, muerta desde la noche anterior. Tenía 29 años, demasiado joven para un ataúd de nogal sencillo, demasiado joven para que ya le hubieran doblado las manos sobre el pecho, demasiado joven para dejar una hija de 8 años mirando todo con esa expresión inmóvil que a veces adoptan los niños cuando el dolor todavía no ha encontrado por dónde salir. La niña se llamaba May. Estaba sentada en una silla demasiado grande para ella, con los botines sin limpiar, el dobladillo del vestido gris manchado de tierra y el pelo castaño mal recogido con una cinta deshecha. No lloraba en ese momento. Ya había llorado durante la madrugada, hasta quedarse ronca, hasta que el pecho le dolió como si alguien le hubiera puesto una piedra encima. Ahora solo miraba el cuerpo de su madre con una fijeza tan intensa que parecía querer memorizar cada pliegue del vestido mortuorio, cada mechón acomodado sobre la sien, cada sombra azulada bajo la piel blanca. A su lado, de pie como una vara clavada en el suelo, estaba Lenora Whitfield, la nueva esposa de Ezra Whitfield. La madrastra, Lenora, no llevaba luto completo, aunque lo intentaba. Su vestido negro era caro, demasiado nuevo para el momento, y el velo apenas disimulaba la dureza de su boca. Tenía 34 años, una cintura estrecha, guantes de encaje y una manera de sostenerse que hacía pensar en una mujer acostumbrada a entrar en una habitación y decidir qué debía hacerse antes de que nadie más abriera la boca. Había llegado a la vida de Clara menos de 2 años antes, primero como amiga de la familia durante la enfermedad del padre de May, y luego como esposa legal apenas 8 meses después de que Ezra cayera del caballo y se rompiera el cuello en un barranco al sur del arroyo Elm. Desde entonces, la casa de los Whitfield se había vuelto silenciosa en el peor sentido. No era el silencio de la paz, era el de la vigilancia. Clara lo había soportado todo el tiempo que pudo, había cosido para medio pueblo, había vendido 2 vacas lecheras, había empeñado la vajilla buena de su madre, había sonreído en la iglesia cuando ya no tenía fuerzas ni para sostener el misal, y durante meses había ocultado la tos detrás del pañuelo, la fiebre detrás del rouge improvisado en las mejillas y el cansancio detrás de una espalda demasiado recta para una mujer que se estaba apagando. Pero el cuerpo no siempre obedece a la dignidad. 3 semanas antes, Clara se había desplomado en la cocina al amanecer con la tetera todavía en la mano. El doctor Ames habló de una infección en el pecho, de líquido, de una debilidad acumulada que venía de lejos. Habló también de reposo, caldo, aire limpio y tiempo. En la frontera, a veces esa era la única medicina que los pobres no podían comprar. May lo había entendido a su manera infantil desde el principio. No comprendía del todo las palabras del médico, ni por qué las vecinas se turnaban para llevar sopas, ni por qué su madre olía cada vez más a lavanda, fiebre y cera de vela. Pero sí entendía esto. Lenora no lloraba nunca. Lenora ordenaba. Lenora contaba frascos. Lenora cerraba puertas. Lenora mandaba a la niña fuera de la habitación justo cuando su madre parecía querer decirle algo importante. Y eso, aunque May no supiera nombrarlo, le daba miedo. La noche anterior, poco antes de la medianoche, Clara había muerto con el doctor Ames ya de regreso en su casa y con la tormenta rondando el norte del condado sin terminar de entrar en Abilene. Solo estaban allí la señora Weller,
vecina y testigo habitual de desgracias ajenas, la propia Lenora y May, que se había quedado dormida sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en la colcha. Cuando despertó, su madre ya no respiraba. Lo primero que vio fue a Lenora inclinándose sobre el cuerpo. Lo segundo fue su mano, vacía, vacía. El anillo de Clara había desaparecido. No era una joya grande, no era una pieza de banco o de escaparate. Era un aro de oro viejo con una piedra verde pequeña, algo opaca, montada en una garra sencilla. Ezra se lo había dado a Clara cuando apenas tenían para comprar harina y sal, y durante años ella lo había llevado incluso al amasar, al lavar, al enterrar gallinas enfermas y al vendar rodillas infantiles. May conocía aquel anillo mejor que la forma de sus propias manos. De niña solía girarlo con el dedo mientras se dormía en el regazo de su madre. Clara le había dicho más de una vez, en voz baja, como quien comparte un secreto que no parece importante hasta que lo es. Si algún día me pasa algo, ese anillo es tuyo. No dejes que nadie te diga otra cosa. May no lo había olvidado. Por eso, cuando vio la mano desnuda sobre la sábana blanca, sintió un tirón helado en el estómago. ¿Dónde está?, preguntó con la voz espesa de sueño y miedo. Lenora ni siquiera se volvió del todo. ¿Dónde está qué? El anillo de mamá. La señora Weller carraspeó junto a la ventana, incómoda. Lenora se incorporó despacio, alisándose el delantal negro. Tu madre ya no necesita anillos, May. Aquella frase se quedó clavada en la niña como una espina. A la mañana siguiente todo había ocurrido demasiado rápido, más rápido de lo que el duelo parecía permitir. Arlan Pike, el enterrador, recibió instrucciones de preparar el cuerpo de inmediato. La ceremonia sería esa misma tarde. No habría velatorio largo, no habría espera para la llegada de ningún pariente. No habría exposición pública más allá de unas horas. Con este calor no conviene retrasarlo, dijo Lenora, y quizá era cierto, pero también era cierto que hablaba como alguien que no quería dar tiempo a nada, ni a preguntas, ni a recuerdos, ni a revisiones, ni a que la niña encontrara valor para insistir. El pueblo, acostumbrado a las prisas de la muerte, aceptó la explicación sin demasiado ruido. En Kansas el verano no perdonaba, los cuerpos tampoco esperaban. Y Clara había sido una mujer querida, sí, pero pobre. Los pobres casi siempre son enterrados deprisa. Aún así, algo en aquella prisa tenía un borde extraño. Hasta el enterrador lo notó. Arlan Pike era un hombre huesudo, de barba gris recortada y manos que habían preparado más cadáveres de los que habría querido recordar. Sabía distinguir entre el dolor genuino, el alivio culpable y la impaciencia. Y en Lenora Whitfield no veía pena, sino cálculo. No era mucho, solo un tono, una rigidez, la manera en que preguntó 2 veces a qué hora exacta estaría lista la caja, la forma en que pidió que el ataúd se cerrara pronto. No era una prueba, pero era algo, y en el oeste, a veces algo era suficiente para empezar a mirar mejor. May había permanecido callada casi toda la mañana. Seguía sentada frente al cuerpo de su madre, con los dedos apretados alrededor de la cinta deshilachada de su vestido. Miraba las manos inmóviles sobre el pecho y cada pocos minutos tragaba saliva como si quisiera contener una súplica que ya le subía por la garganta. Entonces llegó el sheriff, no por el entierro, no al principio. El sheriff Tom Bell había pasado por la calle principal de camino a la oficina del telegrafista cuando vio los caballos, las cortinas corridas y a la gente vestida de negro entrando y saliendo de la funeraria. Bell tenía 42 años, hombros anchos, bigote castaño ya tocado de gris y una clase de paciencia que solo desarrollan los hombres que han enterrado a una esposa joven y han seguido cumpliendo horarios porque el mundo no ofrece otra opción. Había conocido a Clara de vista, también a Ezra, y sabía, como sabía todo Abilene, que la casa Whitfield no había conocido mucha paz desde la segunda boda. Entró por respeto, solo por eso. Se quitó el sombrero al cruzar la puerta y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Vio el ataúd abierto, vio a Lenora de pie como una figura tallada en sal.
Vio a la niña pequeña, inmóvil, con una palidez que no correspondía solo al luto, y lo supo de inmediato. Algo no estaba bien. No sabía qué todavía. Solo esa sensación sorda que a veces llegaba antes que los hechos. La misma que le había salvado la vida 2 veces y le había costado el sueño muchas noches después. Se acercó con pasos lentos. «Señora Whitfield», dijo, inclinando la cabeza. Lenora respondió con un gesto breve. «Sheriff Bell, lamento su pérdida». «Gracias. Ha sido todo muy repentino». No sonó repentino, sonó ensayado. Bell dejó que su mirada pasara del rostro muerto de Clara a las manos cruzadas sobre el pecho. Fue ahí cuando vio a la niña ponerse de pie de golpe, como si una cuerda invisible tirara de ella desde dentro. May dio 2 pasos hacia el ataúd. Tenía los ojos llenos por fin. La voz le salió rota, demasiado grande para su cuerpo pequeño. «No entierren a mi madre sin ese anillo, por favor. No la entierren así, no sin el anillo». El silencio que siguió fue tan brusco que hasta las velas parecieron quedarse quietas. Nadie se movió al principio. La señora Weller bajó la vista. Arlan Pike dejó de ajustar la tela del ataúd. Una de las mujeres de la iglesia se llevó la mano al broche del cuello como si acabara de oír algo indecoroso. Y Lenora Whitfield, todavía erguida junto a la cabecera, giró muy despacio hacia la niña con una expresión que no era de dolor sino de aviso. El sheriff Bell no dijo nada todavía. Observó. May estaba temblando, aunque trataba de no hacerlo. Tenía los puños cerrados, los ojos clavados en la mano desnuda de su madre y la respiración corta de quien ha cruzado una línea de la que ya no sabe volver. «Mi mamá dijo que era mío», repitió, esta vez más bajo, pero con una claridad que dolía. «Me lo prometió». Lenora dio un paso hacia ella. «May, no es momento para esto». «Sí lo es». La respuesta salió antes de que la niña pudiera asustarse de su propia valentía. Le tembló la barbilla, pero no retrocedió. El sheriff Bell se inclinó apenas lo suficiente para ponerse a la altura de la niña sin tocarla. «¿Qué anillo, pequeña?» May tragó saliva y miró al sheriff como si estuviera evaluando si era seguro decirlo en voz alta. «El de piedra verde, el que siempre llevaba, el que mi papá le dio». Bell volvió la vista hacia la mano de Clara, desnuda, sin marca visible salvo la palidez donde durante años había descansado el aro. Arlan Pike también lo vio y frunció apenas el ceño. Los enterradores notaban esas cosas. Las alianzas dejan ausencia incluso cuando ya no están. «Se le retiró para preparar el cuerpo», dijo Lenora con frialdad contenida. «Es algo normal». «¿Y dónde está ahora?», preguntó Bell sin levantar la voz. Lenora sostuvo su mirada. «Entre las pertenencias de la familia». «Yo soy su familia», dijo May. Eso lo cambió todo. No por el volumen, no por el dramatismo, sino por la verdad simple y desnuda de la frase. La niña no tenía más que 8 años, pero en aquella funeraria acababa de recordarles a todos algo que nadie debía olvidar. Clara Whitfield no había muerto sola en el mundo, había dejado una hija, y esa hija estaba allí viva, mirando cómo decidían sobre el cuerpo y los recuerdos de su madre como si ella fuera apenas otro mueble en la sala. Bell se irguió despacio. «Quizá convenga aclararlo antes del entierro». Lenora alzó el mentón. «No veo la necesidad de montar una escena por una joya vieja». «No es una joya», dijo May, y ahora sí lloraba, pero sin apartar la vista. «Es de ella». Arlan Pike carraspeó. «Con el debido respeto, señora Whitfield, la niña tiene derecho a preguntar». Lenora se volvió hacia él con una rapidez cortante. «Usted está aquí para hacer su trabajo, señor Pike, no para opinar sobre asuntos de mi casa». «Esto ya no es solo su casa», dijo Bell. La frase cayó con la misma firmeza que una barra de hierro. Lenora entrecerró los ojos. «Sheriff, ¿me está acusando de algo?» «Todavía no. Todavía». No lo dijo en voz alta, pero quedó flotando en el aire. May se había quedado inmóvil junto al ataúd. Bell notó cómo miraba una y otra vez la mano de su madre, como si esperar suficiente pudiera hacer reaparecer el anillo por pura fuerza de voluntad.
Era el gesto de una niña, sí, pero también el de alguien que sabía más de lo que los adultos querían admitir. Maí, dijo Belle con tono más suave, ¿cuándo viste ese anillo por última vez? La niña se secó la nariz con el dorso de la mano. Anoche, en la casa, ella asintió, cuando mamá todavía respiraba. Yo le estaba dando agua con una cuchara. Lo tenía puesto. Belle miró a Lenora. ¿Y usted? No llevo la cuenta de las manos de una moribunda, sheriff. La crueldad de la respuesta fue pequeña, casi invisible, pero estuvo ahí, y todos la oyeron. La señora Weller dio un paso incómodo. Yo también lo vi anoche, admitió, sin mirar a nadie directamente. Cuando llegué, Clara aún estaba caliente. Tenía el anillo. Lenora giró la cabeza hacia ella. No recordará usted bien. Fue una noche muy agitada. Puede ser, dijo la mujer, apretando el bolso contra el vientre, pero creo que sí lo recuerdo. Belle no apartó la vista de Lenora. Entonces alguien se lo quitó después. Claro que se le quitó después. Ya se lo he dicho. Para evitar robos, pérdidas, confusiones. He administrado esta casa desde que Ezra murió. Sé cómo se hacen estas cosas. ¿Y dónde está? Lenora dudó. Fue apenas un segundo, pero Belle lo vio. También lo vio Harlan Pike. Y quizá, en el fondo, hasta la propia Lenora lo sintió. En mi bolso, dijo al fin. Quisiera verlo. No tiene ninguna autoridad para exigirme eso. Si hay disputa sobre una pertenencia de la difunta y la heredera directa está presente, sí la tengo para mediar hasta que se aclare. Es una niña, es su hija. Otra vez, esa verdad simple. Lenora apretó la mandíbula. Durante un instante pareció que se negaría, que haría una escena, que acusaría al sheriff de abuso de autoridad o a la niña de histeria, pero conocía demasiado bien el pueblo para eso. Sabía que cada palabra dicha en aquella sala se repetiría en las cocinas, en la barbería, en la iglesia y en la tienda general antes de la noche. Metió la mano en su bolso de luto, sacó un pañuelo, una libreta, un pequeño frasco de sales, y por último, envuelto en un retazo de tela blanca, el anillo. Mai soltó un sonido quebrado, casi un jadeo. ¿Es ese? Belle extendió la mano. Lenora no se lo dio enseguida. Pertenece a la familia Whitfield. Sí, dijo Belle. Y la familia Whitfield acaba de decirle que era suyo. Los dedos de Lenora se tensaron alrededor del paño. Luego, muy despacio, dejó el anillo en la palma del sheriff. Belle lo miró. Oro viejo, piedra verde pequeña, montura sencilla, nada extraordinario para un joyero, todo para una hija. Mai dio un paso adelante, pero no intentó cogerlo. Mi mamá dijo que cuando yo fuera mayor podría usarlo en una cadena hasta que me quedara bien, susurró. Belle levantó la vista hacia Lenora. ¿Hay algún testamento? No. ¿Algún documento de bienes? Ezra dejó la propiedad a su esposa legal. Ezra dejó la propiedad a Clara, corrigió la señora Weller, quizás sin querer hablar, pero ya incapaz de callar. Lo recuerdo porque mi marido fue testigo cuando se firmó aquella escritura antes del accidente. Ahora fue Belle quien se volvió hacia ella. ¿Está segura? Tan segura como de mi nombre. La casa y el lote eran de Clara. Ezra dijo que, si algo le pasaba, debían ser para ella y luego para la niña. Algo había cambiado. No era solo el anillo ya. Belle lo supo en ese instante. La prisa del entierro, la mano vacía, la madrastra administrándolo todo, la insistencia en cerrar el ataúd cuanto antes. Y ahora esto, una propiedad que quizá no pertenecía a Lenora en absoluto o no, de la manera que ella había hecho creer al pueblo. Lenora también lo entendió, y por primera vez desde que Belle había entrado, su compostura mostró una grieta. La señora Weller no es abogado, dijo con voz tensa, ni notaria, ni juez. No, respondió Belle, pero puede ser testigo. Mai estaba mirando el anillo como si el mundo entero dependiera de lo que ocurriera después. Belle se agachó de nuevo y cerró la mano de la niña sobre la joya. «Guárdalo»,
May lo tomó con dedos temblorosos, como si temiera que alguien fuera a arrebatárselo en el mismo instante. Lenora dio un paso brusco. «Eso es improcedente». «No», dijo Bell, levantándose. «Improcedente sería enterrar a una madre mientras su hija suplica por lo único que le prometieron». La mujer respiró hondo. La ira le asomó en el cuello, roja y fea. «Esto es una humillación». «No, señora Whitfield. Esto es una pausa». Bell se volvió hacia Harlan Pike. «El ataúd no se cierra todavía». «Sheriff», protestó Lenora, «el cuerpo no puede esperar. Esperará unas horas más». «¿Con qué motivo?» Bell dejó que el silencio trabajara un momento. Luego habló con la calma firme de quien ya había tomado una decisión. «Con el motivo de que voy a revisar los papeles de la casa Whitfield, hablar con el doctor Ames, con el juez de paz y con cualquier persona que deba hablar antes de que esta niña quede bajo la autoridad de alguien que quizá no tiene derecho alguno sobre ella». May levantó la cabeza. No entendía del todo lo que significaba aquello, pero entendía una cosa. Alguien había dicho no, no a Lenora, no a la prisa, no a que todo siguiera como si su madre no hubiera dejado nada detrás, salvo una cama vacía, y eso, por ahora, era suficiente. Lenora dio un paso hacia Bell, bajando la voz. «Está cometiendo un error. Clara estaba enferma. Todos lo saben. Yo la cuidé cuando nadie más quiso hacerlo. Eso lo veremos». «¿Insinúa que le hice daño?» «He dicho que lo veremos». Bell no necesitó más. Cuando un hombre repetía la misma frase con la voz quieta, la mayoría entendía que ya había dejado de discutir y había empezado a actuar. Se puso el sombrero. Miró a Harlan Pike. «Nadie mueve este cuerpo hasta que vuelva». Luego a la señora Weller. «Quédese con la niña». Y por último a May. «No estás sola. ¿Me oyes?» May asintió, apretando el anillo en el puño con tanta fuerza que el borde de la piedra se le marcó en la piel. Bell salió a la luz blanca de la calle principal, con el corazón ya trabajando más deprisa. El calor le golpeó de frente. También el ruido del pueblo, una carreta pasando, un perro ladrando, el martillo del herrero al fondo. Todo seguía igual para los demás, pero no para él. Algo olía mal en aquella muerte. Quizá no en la enfermedad, quizá no en el cuerpo, pero sí en lo que había venido después. Y a veces, en el oeste, lo que alguien hacía en las horas posteriores a una muerte decía más que el cadáver mismo. Cruzó la calle hacia la consulta del doctor Ames sin perder tiempo. Si Clara había muerto de lo que todos creían, el médico lo confirmaría. Si no, también. Y después vendrían la escritura, el juez de paz, el banco, los registros del condado. Detrás de él, en la funeraria, una niña huérfana sostenía el anillo de su madre como si fuera una llave. Quizá lo era, porque algo había cambiado, y Lenora Whitfield lo sabía. El doctor Amos Ames olía a alcanfor, tinta y cansancio cuando abrió la puerta de su consulta. Llevaba las mangas remangadas, los lentes bajos sobre la nariz y una mancha gris en el puño de la camisa, como si hubiera pasado la mañana entera peleando con registros médicos y no con personas vivas. Al ver al sheriff Bell en el umbral, frunció apenas el ceño. «Si viene por la señora Whitfield, ya hice lo que podía hacer anoche». «Vengo por eso mismo», dijo Bell entrando sin ceremonia. «Necesito que me diga exactamente de qué murió Clara Whitfield». El doctor lo miró un momento más largo de lo normal. «Murió de lo que le dije a todos. Infección en el pecho, fiebre alta, agotamiento prolongado. Llevaba semanas muy débil». Bell cerró la puerta a su espalda. «Quiero detalles, Amos. Todos los que tenga». Ames suspiró. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «Tom, llevo 12 horas sin dormir, y una niña de 8 años está a punto de quedarse sola con una madrastra que intentó enterrarlo todo demasiado deprisa». Eso bastó. El médico caminó hasta su escritorio, apartó un montón de papeles y abrió un cuaderno de tapas negras. Buscó una página, la encontró y empezó a hablar con el tono seco de quien se obliga a ser preciso para no contaminar los hechos con impresiones. «Vi a Clara por primera vez hace 5 semanas. Tos persistente,
fiebre vespertina, respiración corta, pérdida de peso, debilidad general. Le indiqué reposo, caldo, cataplasmas y, sobre todo, que dejara de trabajar. Lo hizo. Ames soltó una risa sin humor. No, o no la dejaron. Bell no interrumpió. Cuando regresé la segunda vez, continuó el médico, estaba peor. Tenía los labios resecos, la piel caliente, una tos que ya le dolía en todo el cuerpo. Le pregunté si estaba comiendo, dijo que sí. Le pregunté si dormía, dijo que cuando podía. Le pregunté si tenía ayuda en la casa. Miró hacia la puerta antes de responder. ¿Y qué dijo? Dijo, la que se necesita, nada más. Bell apoyó las manos sobre el escritorio. Vio signos de malos tratos. Ames cerró el cuaderno despacio. No golpes recientes, no moratones frescos. Pero vi otra cosa. ¿Qué? Descuido. Cansancio llevado al límite. Una mujer enferma que seguía fregando, cosiendo, cocinando y atendiendo una casa como si su cuerpo fuera una mula de alquiler. Eso también mata, Tom. Solo tarda más y deja menos marcas que un puñetazo. Bell asintió una vez. No era una acusación legal, pero era una verdad. La vio anoche justo antes de morir. Llegué demasiado tarde para salvarla, pero sí, todavía respiraba cuando entré. Muy poco, muy mal. La señora Weller estaba allí. También Lenora. La niña dormía en el suelo. Clara apenas podía hablar. Bell sintió que algo se tensaba dentro de él. Dijo algo. Ames dudó. Sí, necesito oírlo. El doctor volvió a ponerse los lentes, aunque no estaba leyendo nada. Me agarró la muñeca. Tenía muy poca fuerza, pero la suficiente para eso. Pensé que iba a pedirme agua o morfina. En vez de eso dijo, que no se la quede. Al principio no entendía a qué se refería. Le pregunté si hablaba de la casa. Negó con la cabeza. Luego intentó levantar la mano izquierda, la del anillo. Bell sintió el peso de la pieza verde en el puño cerrado de May como si lo estuviera viendo otra vez. Y no pudo terminar la frase. Empezó a toser sangre. Después de eso ya casi no volvió en sí. ¿Lenora oyó eso? No lo sé. Estaba en la puerta, pero mirando hacia el pasillo. Podría haber oído. Podría no haber oído. La señora Weller sí estaba más cerca. Bell se enderezó. Ya no era solo una intuición. Seguía sin ser un crimen claro, pero tenía forma, un borde, un motivo posible. ¿Tiene el certificado de defunción listo? Puedo escribirlo ahora mismo. Hágalo, pero no lo entregue todavía. Ames levantó la vista. Eso va a causar ruido. Ya lo está causando. El médico lo observó con cansancio honesto. Tom, si me preguntas si creo que Clara fue envenenada, la respuesta es no. Si me preguntas si creo que la dejaron consumirse sin el descanso y el cuidado que necesitaba, la respuesta es sí. Si me preguntas si una mujer ambiciosa pudo ver en esa enfermedad una oportunidad conveniente, entonces ya no me estás haciendo una pregunta médica. No, te estoy haciendo una humana. Ames sostuvo su mirada. Entonces sí, lo creo posible. Eso lo cambió todo otra vez. No en el juzgado, no todavía, pero sí en la forma de caminar hacia lo siguiente. Bell dejó la consulta y fue directo a la oficina del juez de paz, Elias Crowder, un hombre flaco y meticuloso que mantenía los registros del pueblo como si cada papel fuera una extensión de su alma. Lo encontró almorzando galletas saladas con queso duro frente a una montaña de escrituras. Si vienes a casarte otra vez, llegas tarde 20 años, dijo Crowder sin levantar mucho la vista. Vengo por la propiedad Whitfield. Eso sí lo hizo mirar. ¿Murió Clara? Anoche. Crowder se quitó la miga de la barba. Pobre mujer. Siempre me pareció demasiado suave para la vida que llevaba. ¿Qué necesitas? La escritura de la casa, el lote, cualquier documento de sucesión de Ezra Whitfield y, si existe, algo relacionado con Lenora. Crowder chasqueó la lengua. Se giró en la silla y empezó a buscar en un archivador de madera. Tardó 3 minutos. Bell contó cada uno. Por fin volvió con una carpeta delgada. Aquí está. Ezra Whitfield compró el lote original en el 78.
En el 82, 6 meses antes de morir, hizo cesión plena a favor de su esposa Clara Whitfield, nacida Clara Dawson, y de la descendencia legítima de ambos, así dice. Lo hizo porque el caballo que montaba ya le había dado 2 sustos, y creía que iba a matarlo. Supongo que tuvo razón. Bell recibió la carpeta y revisó la firma, el sello, la fecha, y Lenora Kruder sacó otra hoja. Matrimonio civil con Ezra nunca hubo. Ella se casó con él por iglesia, sí, pero no encuentro inscripción local. Espera, buscó de nuevo. Aquí, lo que sí hay es un registro posterior. Matrimonio de Lenora Pique con Martin Voss, en Topeka, 16 años atrás. Bell alzó la vista. ¿Voss murió? No según estos papeles. ¿Divorcio? No encuentro ninguno. Ahí estaba. No era la casa solamente. Era algo más sucio y más simple. Si Lenora seguía legalmente casada con otro hombre, su unión con Ezra podía ser inválida. Y si era inválida, no era viuda, no heredera, no tutora natural de Mai, solo una mujer instalada en una casa ajena, ejerciendo autoridad con la fuerza de la costumbre y el silencio del pueblo. ¿Puedes certificarme copia de esto? Puedo. ¿Qué demonios está pasando? Bell guardó la calma. Todavía no lo sé del todo, pero no me gusta. Salió de allí con las copias y una dirección vieja de Topeka que quizá no serviría para nada, pero que ya era más de lo que tenía una hora antes. La siguiente parada fue el banco. Horace Bellamy, gerente de la sucursal de Abilene, era un hombre pequeño, con bigote encerado y dedos que parecían haber nacido para pasar páginas sin mancharse jamás. Cuando el sheriff le pidió acceso al historial de deuda de Clara y Ezra Whitfield, Bellamy se puso rígido. Eso es información privada. Y yo no te estoy pidiendo que la publiques en la vidriera. Te estoy diciendo que necesito saber si alguien estaba presionando a esa familia antes de la muerte de Clara. Bellamy dudó. No tenemos deuda pendiente activa sobre la casa. Ni hipoteca. No. Embargo en curso. No. A nombre de Lenora. No tenemos nada a nombre de Lenora Whitfield. Bell dejó pasar el apellido falso. ¿Ha preguntado ella por la cuenta o por los títulos en los últimos meses? Bellamy apretó los labios. 2 veces. ¿Cuándo? Hace una semana y hace 3 días. ¿Qué quería saber? Si Clara había firmado algún poder, si existía disposición anticipada sobre el lote, si una esposa por matrimonio eclesiástico tenía prioridad frente a una hija menor en caso de fallecimiento. Bell sintió el calor seco de Kansas hacerse más duro en la nuca. ¿Y tú qué le dijiste? La verdad, que sin documentación, testamento o tutela otorgada por juez, la propiedad seguía vinculada a la línea directa de Clara y a la menor. También le dije que debía resolver antes una inconsistencia de identidad, la de Martin Voss. Bellamy no respondió con palabras, solo bajó la mirada. Eso bastó. Cuando salió del banco, Bell ya tenía suficiente para frenar el entierro por completo si hacía falta. No un arresto, no todavía, pero sí una intervención formal. Regresó a la funeraria poco antes de las 2 de la tarde. La calle principal estaba más llena ahora. El rumor había corrido como pólvora seca. Un grupo de mujeres hablaba en corros pequeños. 2 hombres del almacén fingían revisar una rueda de carreta mientras miraban hacia la puerta. Incluso el herrero había dejado la fragua por un momento para enterarse de qué pasaba con la muerta de los Whitfield y el sheriff que no la dejaba enterrar. Dentro, el aire estaba más espeso. Mai seguía allí. Eso fue lo primero que Bell vio. No se había movido mucho. Ahora estaba sentada junto a la señora Weller, con el anillo colgado de una cinta azul alrededor del cuello. Le quedaba grande, descansándole sobre el pecho huesudo como una promesa demasiado pesada para una niña. Al verlo entrar, se incorporó de inmediato. Volvió. Te lo dije, no era mucho, pero la forma en que lo dijo hizo que la niña respirara mejor. Lenora estaba al fondo, junto a la ventana, de pie y pálida de rabia contenida. Había intentado recuperar el control del cuarto y no lo había logrado. Arlan Pike seguía sin cerrar el ataúd.
La señora Weller seguía sin irse. Y ahora, además, había 3 vecinas más dentro, supuestamente para acompañar, en realidad para atestiguar. Bell se quitó el sombrero. Señora Lenora Pike Voss, dijo. La cabeza de la mujer giró como si le hubieran abofeteado. Nadie más habló. Bell avanzó un paso. O si lo prefiere, Lenora Pike, porque Whitfield quizá no le corresponde legalmente. La cara de Lenora perdió el poco color que le quedaba. No sé de qué está hablando. Yo sí, y el juez de paz también. Sacó los papeles, no con teatralidad, sino con la calma de quien sabe que la verdad hace más ruido cuando se lee despacio. La casa y el lote están a nombre de Clara Whitfield y su hija, no suyos. Su matrimonio con Ezra no figura en los registros civiles de este condado, y usted sigue apareciendo casada con Martin Voss, de Topeka, sin constancia legal de viudez ni divorcio. La señora Weller dejó escapar un Dios bendito apenas audible. Lenora dio un paso adelante. Eso no prueba nada. Prueba que no puede disponer de la propiedad. Prueba que no puede decidir sola sobre la tutela de May. Y prueba que tenía razones para querer cerrar esta historia antes de que alguien mirara demasiado. Está intentando destruirme. No. Usted hizo eso sola. May estaba mirando a Lenora como si la viera por primera vez. No con miedo ya, con algo más frío. Con comprensión. A veces los niños tardan mucho en entender una maldad, y a veces la entienden de golpe. Lenora respiró hondo, buscando recomponerse. Yo cuidé de Clara. Yo mantuve esa casa cuando Ezra murió. Yo hice lo que había que hacer. Y ahora me van a echar a la calle por un tecnicismo. Bell no suavizó la voz. No es un tecnicismo cuando una niña queda desamparada y una mujer intenta quedarse con lo que no le pertenece. No he robado nada. Bell la miró un segundo más. Eso todavía no lo sé. La frase quedó suspendida entre ambos. Y entonces algo en Lenora se quebró. No en llanto, no en arrepentimiento, en furia. ¿Qué van a hacer conmigo?, escupió. ¿Poner a esa niña a administrar una casa? ¿Dejar que el pueblo la críe por caridad? ¿Entregarla a quién? ¿A alguno de esos parientes que nunca escribieron una carta? Yo estaba allí. Yo. Cuando Ezra murió, cuando Clara tosía sangre, cuando no había ni un centavo suficiente para carbón, todos ustedes miraban desde la iglesia y yo era la que fregaba los pisos. Y sin embargo, dijo Bell, lo primero que hizo después de que Clara muriera fue quitarle el anillo y preguntar por los títulos. Lenora abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta buena. No había una. May dio un paso desde la silla, pequeño pero firme. Mi mamá no la quería en su cuarto cuando estaba enferma. Lenora giró hacia ella. Cállate. Bell se movió antes de pensarlo. No tocó a la mujer. No hizo falta. Solo se colocó entre las dos. No le vuelve a hablar así. El cuarto entero contuvo el aliento. May siguió hablando desde detrás del sheriff, con esa voz fina que, de puro temblar, acababa sonando más verdadera. Mamá esperaba a que usted bajara para pedirme agua, y una vez dijo que si ella se moría yo tenía que ir con la hermana de mi papá en Ellsworth. Lo dijo 2 veces. Yo me acuerdo. Bell se giró apenas. ¿La hermana de Ezra? ¿Sabe su nombre? Tía Ruth. La señora Weller levantó la cabeza de golpe. Ruth Mercer, claro. Vive en Ellsworth con el herrero. Hace años que no viene porque Ezra se peleó con ella por dinero, pero sigue siendo familia. Bell asintió. Eso era algo. Un nombre, un lugar, una salida. Hasta que se aclare la tutela, dijo con voz firme. May no vuelve sola a esa casa con usted. Lenora palideció. No puede hacer eso. Sí puedo. ¿Y dónde piensa meterla esta noche? La respuesta llegó de donde menos fuerza parecía haber. Conmigo, dijo la señora Weller. Todos la miraron. La mujer tragó saliva, pero no se echó atrás. No soy joven ni rica, pero tengo una habitación libre y manos suficientes para una niña limpia y alimentada por unos días. Hasta que llegue su tía o el juez decida otra cosa. May no dijo nada, solo se aferró al anillo bajo el vestido. Bell asintió despacio. No estaba sola. Ya no.
Y por primera vez desde la mañana, la niña creyó que quizá aquello era cierto. La decisión no le gustó a Lenora. Eso se vio en la forma en que su boca se volvió una línea blanca y en cómo apretó los guantes hasta deformarlos. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía la habitación de su lado, ni el silencio ni el miedo de una niña como herramienta. No consentiré esto, dijo, con la voz baja y afilada. Esa menor ha vivido bajo mi techo desde que su padre murió. Y eso se revisará, respondió Bell, con papeles, no con hábitos. Arlan Pike, que hasta entonces había procurado no moverse más de lo necesario, dio un paso hacia el ataúd y se aclaró la garganta. Sheriff, con el debido respeto, el cuerpo no puede quedarse así hasta mañana. El calor ya está haciendo su trabajo. Bell lo sabía. Lo había sabido desde que salió de la consulta del doctor Ames. La muerte no esperaba a que los vivos resolvieran sus enredos. Clara merecía reposo, pero también merecía que su hija no fuera apartada de un empujón de la última decisión que pudiera tomarse sobre ella. Miró a May. La niña estaba de pie junto a la señora Weller, con la cinta azul en el cuello y los ojos rojos pero secos. Ya no lloraba. Había cruzado ese umbral extraño en el que el dolor deja de salir por los ojos y empieza a quedarse adentro, observándolo todo. May, dijo Bell con suavidad, vamos a hacer una cosa. Tu madre tendrá su entierro hoy como corresponde, pero tú vas a estar allí, nadie te va a apartar, y después vendrás conmigo a la casa de la señora Weller. Esta noche dormirás a salvo. Mañana nos ocuparemos de lo demás. La niña tragó saliva. ¿Puedo tocarla antes? Arlan Pike bajó la vista. La señora Weller se llevó una mano al pecho. Incluso una de las mujeres de la iglesia empezó a llorar en silencio. Bell asintió. Sí, claro que sí. May caminó despacio hasta el ataúd. Sus botines sonaron apenas sobre la madera del suelo. Se detuvo junto a la mano izquierda de su madre, la que horas antes había estado desnuda, y con dedos pequeños tocó apenas la manga del vestido mortuorio, no la piel, la tela, como si el cuerpo ya perteneciera a un lugar al que ella no podía entrar del todo. Ya lo tengo, susurró, apretando el anillo bajo el cuello. No se lo quedó. Nadie dijo nada. No hacía falta. Bell se volvió entonces hacia Lenora. ¿Va a acompañarnos al juzgado después del entierro? ¿En calidad de qué? De persona interesada en una propiedad y una tutela que no le corresponden por derecho claro. No puede arrestarme por eso. No he dicho arresto, he dicho acompañarnos. No me obligue a cambiar la palabra. Lenora sostuvo su mirada un segundo demasiado largo. Luego apartó los ojos. No era rendición, era cálculo. Bell lo vio. Las personas como ella no se quebraban cuando perdían una jugada. Solo empezaban a buscar la siguiente. La ceremonia fue breve, como casi todas en la frontera. El reverendo Cole llegó con el cuello torcido por las prisas y la Biblia bajo el brazo. El ataúd se cerró por fin, pero solo después de que May besara la punta de sus dedos y la apoyara en la tapa, justo a la altura del pecho de su madre. La procesión caminó apenas 2 calles hasta el pequeño camposanto detrás de la iglesia metodista, donde el sol caía plano y cruel sobre las cruces de madera. El pueblo acudió, no por morbo ya, sino por esa mezcla antigua de culpa, costumbre y compasión que mueve a las comunidades pequeñas cuando una mujer joven muere dejando una niña sola. Había hombres con sombrero en la mano, mujeres de luto correcto, niños a los que sus madres obligaban a permanecer quietos, y entre todos ellos, un rumor que ya no era solo rumor. La supuesta viuda no era viuda, la casa no era suya, y la niña Whitfield podía perderlo todo si el sheriff no hubiera entrado esa mañana. May se mantuvo entre Bell y la señora Weller durante toda la ceremonia. Lenora, unos pasos detrás, no lloró, no agachó la cabeza más de lo necesario. Y cuando el reverendo habló de descanso eterno y de la misericordia del Señor, Bell alcanzó a verla mirando no la tumba sino a la gente, contando, midiendo, calculando qué sabía cada uno y cuánto daño podía hacerle. Eso no le gustó. Nada. Cuando terminó el entierro y la gente empezó a dispersarse, Bell hizo una seña al ayudante del sheriff,
un muchacho de 19 años llamado Owen Briggs, que había aparecido a media ceremonia con la torpeza solemne de quien aún no sabe estar en presencia del dolor. «Lleva a la señora Weller y a la niña a su casa», dijo Bell. «Quédate cerca hasta que yo llegue». «Sí, sheriff». May alzó la cara. «¿Y usted?» «Voy a terminar algo». Ella asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. «Volverá». No era una pregunta. «Volveré». Bell vio cómo la niña se alejaba por el sendero del camposanto con la señora Weller, una mano en la falda negra de la mujer, la otra cerrada sobre el anillo bajo el vestido. Pequeña, recta, demasiado silenciosa. No estaba sola. Ya no. Y eso, por ahora, era suficiente. Llevó a Lenora al juzgado con el juez Crowder, esperando, y el doctor Ames, citado como testigo de necesidad, no de crimen. La oficina olía a papel caliente, sudor y barniz viejo. Las persianas estaban medio bajadas contra el sol. Crowder había despejado la mesa central y tenía delante la carpeta de los Whitfield, el registro de Topeka y una pluma ya preparada. Lenora tomó asiento sin que nadie se lo ofreciera. «Esto es una farsa», dijo. «No», respondió Crowder, ajustándose los lentes. «Es una revisión de estado civil, tutela provisional y posesión de bienes. Si le parece aburrido, podemos hacerlo más formal». Bell se quedó de pie, apoyado junto a la ventana. «La conejo talla todo san coribus». «Delona Whitfield». Crowder ni siquiera levantó la vista. «El que figura en esta mesa». Lenora respiró hondo. «Lenora Pique». «¿Vos? ¿Vos?» «Silencio». «Lo fue. Lo sigue siendo legalmente». «No lo sé». Crowder levantó la mirada por fin. «Eso no suele olvidarse». Lenora sostuvo el gesto con orgullo herido. «Martín Voss me abandonó hace 15 años. Si sigue vivo, es asunto suyo». «No exactamente», dijo Bell. «Si sigue vivo y no hubo divorcio, su matrimonio con Ezra no tenía validez civil. Ezra me llamó esposa. Ezra no era juez». Crowder dejó la pluma. «Necesito una respuesta clara. ¿Tiene usted constancia de muerte o divorcio de Martin Voss?» «No». «Odés, hasta prueba en contrario, su vínculo con Ezra Whitfield fue irregular a ojos de la ley de este territorio». Lenora se inclinó hacia adelante. «¿Y eso qué cambia? Lo cuidé cuando enfermó, cuidé la casa, cuidé a Clara, mantuve a esa niña vestida y alimentada cuando nadie más apareció». «Cambia todo», dijo Crowder con sequedad. «Porque sin matrimonio válido no hay herencia automática, no hay autoridad natural sobre la menor, y no hay derecho a disponer del lote». La mujer se quedó inmóvil. Bell vio el momento exacto en que entendió el tamaño del golpe. Hasta entonces quizá había confiado en que la costumbre bastaría, en que el pueblo preferiría la apariencia de orden a la incomodidad de revisar documentos. Y quizá habría tenido razón en otro sitio, pero no con una niña suplicando por el anillo de su madre delante de media calle principal. Crowder siguió. «Hasta que localicemos a Ruth Mercer o a otro pariente legítimo, la tutela provisional de May Whitfield quedará bajo supervisión del sheriff y del juzgado del condado. La menor permanecerá temporalmente en casa de la señora Weller, con autorización de este despacho». «Eso es ridículo», espetó Lenora. «Esa mujer apenas puede cargar un cubo de agua. Y aún así inspira más confianza que usted hoy», dijo Bell. Lenora giró hacia él con odio desnudo por primera vez. «Siempre me despreció. No la conocía lo bastante para eso». «Miente». Bell no se movió. «No, lo que sí vi fue a una niña aterrada de que enterraran a su madre sin el anillo que le habían prometido. Vi a una mujer que preguntó por títulos antes de que terminara el duelo. Y vi a otra que no podía probar ni su propio apellido». Crowder retomó la pluma. «Además, queda usted notificada de que no puede entrar sola a la casa Whitfield, ni mover bienes hasta nuevo inventario. El sheriff acompañará cualquier recogida de efectos personales estrictamente necesarios. Si desobedece, entonces sí hablaremos de arresto». Lenora se echó hacia atrás lentamente. Parecía más pálida que en la funeraria, pero su voz salió entera. «¿Y si digo que Clara me debía dinero?» «Entonces lo probará con pagarés», respondió Crowder. «¿Y si digo que la casa se habría venido abajo sin mí?» «Entonces el pueblo lo comentará en la iglesia, no en los registros».
Lenora miró a Bell una última vez. Esto no ha terminado. Bell ya había oído esa frase demasiadas veces en demasiadas bocas. No, pero hoy sí se terminó su abuso. La mujer se levantó tan deprisa que la silla chirrió contra el suelo. Por un segundo Bell pensó que iba a escupir, a gritar o a volcar la mesa. No hizo ninguna de las tres cosas, solo se ajustó los guantes, irguió la espalda y salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, el doctor Ames dejó escapar el aire. Esa mujer haría enfermar a un caballo sano. Crowther se quitó los lentes. ¿Crees que volverá a por la niña? No hoy, dijo Bell. Hoy está demasiado ocupada viendo qué se le ha caído encima. Pero mañana o esta noche quizá intente otra jugada. Entonces date prisa con esa tía de Ellsworth. Bell asintió. Eso pensaba hacer. Antes de ir con la señora Weller, pasó por la oficina del telégrafo. Redactó un mensaje breve y caro a nombre del juzgado del condado. Ruth Mercer, Ellsworth, Kansas. Su sobrina May Whitfield, huérfana, necesita presencia inmediata. Stop. Asuntos de tutela y propiedad. Stop. Responda llegada. Stop. Pagó de su bolsillo la mitad cuando el telegrafista torció la boca por la extensión. No era procedimiento, pero no pensaba esperar a que el condado discutiera costos mientras una niña dormía con miedo. Luego fue a la casa de la señora Weller. La encontró en la cocina preparando caldo. Owen Briggs estaba sentado en el porche delantero con la escopeta apoyada entre las rodillas, fingiendo serenidad. Al verlo, se puso de pie. Todo tranquilo, sheriff. Bien, vete a comer algo y vuelve al anochecer. Sí, señor. Dentro, May estaba en una silla junto a la ventana con una taza entre las manos. Se había lavado la cara. La cinta azul seguía en su cuello. Cuando Bell entró, levantó la vista de inmediato. No corrió hacia él, no sonrió. Solo respiró como si hubiera estado esperando ese sonido de botas en el suelo. ¿Ya está? Bell se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Por hoy sí. ¿No tengo que volver con ella? No. May bajó la mirada a la taza. Sus hombros, pequeños y tensos desde la mañana, se dieron apenas, muy poco, pero lo suficiente para que Bell lo viera. No era una solución, pero era algo, y eso por ahora era suficiente. May sostuvo la taza un momento más, como si necesitara comprobar que la respuesta no iba a cambiar si esperaba unos segundos. Luego la dejó sobre la mesa con un cuidado exagerado, impropio de una niña de 8 años y demasiado propio de alguien que había aprendido a no hacer ruido cuando había adultos de mal humor cerca. ¿Y la casa?, preguntó. Bell se sentó frente a ella. La señora Weller, que removía el caldo junto al fogón, hizo el esfuerzo de no escuchar demasiado, aunque estaba claro que no perdería una palabra. La casa sigue siendo tuya hasta que un juez diga otra cosa, y por ahora nadie va a tocarla sin que yo esté delante. Maya sintió despacio. Mamá dijo que las lilas del lado norte las plantó cuando yo nací. Entonces seguirán ahí. La niña bajó la vista. Tenía los nudillos blancos alrededor de la falda. ¿Y si esa señora las arranca? No lo hará. ¿Cómo lo sabe? Bell pensó la respuesta antes de darla. Porque prometerle demasiado a un niño era otra forma de fallarle, porque ahora la estamos mirando, y la gente que hace daño cuando nadie la mira suele volverse mucho más pequeña cuando sabe que alguien tiene ojos. May pareció considerar aquello. Luego, por primera vez en todo el día, se permitió una pregunta que no era legal ni práctica ni aprendida del miedo. «Mi tía Ruth vendrá». Bell miró a la señora Weller. La mujer dejó el cucharón y se acercó con 2 cuencos, uno para la niña y otro para él, aunque él no había pedido nada. «Le hemos mandado un telegrama», dijo Bell. «Si está sana y puede venir, lo hará». «No conozco su cara», susurró May. «Solo me acuerdo de una voz. Me regaló una muñeca azul cuando tenía, no sé, muy pequeña». La señora Weller se sentó al lado de la niña. «Eso ya es algo, cariño. A veces una voz buena basta para reconocer a una persona». May no respondió. Hundió la cuchara en el caldo y tomó un sorbo pequeño. Luego otro, y otro más, como si solo entonces el cuerpo recordara que seguía vivo y tenía hambre. Bell la observó en silencio. Había visto niños quedarse huérfanos antes. Algunos gritaban, otros se volvían salvajes.
Otros no parecían sentir nada durante días y luego se rompían por una tontería, por un zapato sin atar o por un olor en una manta. Mai era de los que aguantaban demasiado. Eso preocupaba más. ¿Puedo ir mañana a verla?, preguntó ella de pronto. ¿A tu mamá? Mai asintió. ¿Al cementerio? Sí, si quieres te llevo yo. La niña volvió a asentir. Y eso fue todo. No era mucho, pero era un acuerdo. Un pequeño puente entre un día insoportable y el siguiente. Aquella noche Belle no se alejó demasiado. Pasó 2 veces frente a la casa de la señora Weller, una al anochecer y otra ya cerrada la noche, con el pueblo recogido y las lámparas encendidas detrás de las cortinas. La segunda vez vio a Owen Briggs todavía en el porche, medio dormido, pero alerta al menor ruido. No había rastro de Lenora. Eso no significaba que se hubiera rendido. Solo que estaba pensando. A la mañana siguiente, poco después de las 9, el telegrafista mandó aviso al despacho del sheriff. Ruth Mercer había respondido. Lego hoy en tren del mediodía stop. Mantengan a la niña segura stop. Voy directo desde estación stop. Belle leyó el mensaje 2 veces. Luego fue a buscar a Mai. La encontró ya vestida, peinada por la señora Weller con 2 trenzas tensas y un cuello limpio. El anillo seguía colgado de la cinta azul, ahora escondido bajo el vestido. ¿Es ella?, preguntó antes incluso de saludar. Viene en el tren del mediodía. Mai apretó los labios. La noticia no la hizo sonreír, solo la puso más recta. ¿Y si no le gustó? La señora Weller hizo un ruido de protesta, pero Belle levantó una mano leve. Eso no va a pasar. No lo sabe. No, pero sí sé esto. Viene desde Ellsworth en cuanto recibió el telegrama. Eso significa algo. Mai lo pensó. Luego preguntó, ¿puedo ir primero con mamá? Así que fueron al cementerio antes de la estación. El sol era más suave que el día anterior y el viento movía la hierba alta entre las tumbas nuevas y viejas. La de Clara Whitfield todavía estaba fresca, la tierra removida de un marrón más oscuro que el resto del camposanto. Habían puesto una cruz sencilla con su nombre escrito a mano y las fechas apenas legibles desde lejos. Mai se arrodilló sin decir nada. Belle se quedó a unos pasos. No quería invadir ese momento. La niña metió la mano bajo el vestido, sacó el anillo y lo sostuvo un instante a la luz. La piedra verde atrapó un reflejo pequeño, humilde pero terco. «Ya vino alguien», susurró ella hacia la tumba. «No te preocupes». Luego volvió a colgárselo al cuello. No lloró, solo pasó la palma por la tierra recién puesta y se quedó así unos segundos, con la mano apoyada donde estaba su madre, como si quisiera aprender la forma del adiós tocándolo. Cuando se levantó, tenía polvo en las rodillas y la cara más pálida que antes, pero también algo más. No paz, todavía no. Algo más parecido a una decisión. «Estoy lista», dijo. La estación de Abilene hervía de calor, vapor y expectación cuando el tren entró con su silbido largo y metálico. Belle se quedó junto a Mai en el andén. La niña llevaba las manos entrelazadas tan fuerte que casi se lastimaba. Miraba cada puerta como si de una de ellas pudiera bajar su futuro entero. «¿Y si no me reconoce?», murmuró. «Yo sí te reconoceré», dijo una voz de mujer desde 3 pasos más allá. Mai giró de golpe. La mujer que acababa de bajar del vagón no era joven, pero tampoco vieja. Tendría unos 40 años. Llevaba un vestido de viaje marrón, sombrero sencillo, una maleta pequeña y el cansancio del trayecto en la cara. Tenía los ojos grises de Ezra Whitfield, aunque más cálidos, y una boca firme que en ese instante temblaba apenas. Mai dijo otra vez, como si necesitara probar el nombre en voz alta para creerlo. «Dios santo, eres igual a Clara cuando tenía esa edad». La niña no se movió. Ruth Mercer dejó la maleta en el suelo y se quitó los guantes lentamente, dándole tiempo. «No voy a tocarte si no quieres», dijo, «pero he venido por ti». Eso bastó. Mai cruzó la distancia corriendo y se estrelló contra ella con una fuerza que parecía imposible en un cuerpo tan pequeño. Ruth la recibió con ambos brazos y cerró los ojos. El sombrero casi se le cayó.
Bell vio cómo la mujer se aferraba a la niña como si quisiera recuperar de una sola vez todos los años de ausencia, todas las cartas no enviadas, todas las peleas viejas entre hermanos que habían dejado demasiadas cosas sin arreglar. Mai empezó a llorar entonces, no como el día anterior, no en silencio, lloró con el cuerpo entero, con la cara hundida en el pecho de su tía, con los hombros sacudidos por ese llanto profundo que solo sale cuando por fin alguien te sostiene y no tienes que seguir pareciendo valiente. Ruth no dijo ya está, ni no llores, ni ninguna de esas mentiras bien intencionadas que a veces empeoran todo. Solo la sostuvo. Lo sé, murmuraba. Lo sé, cariño. Lo sé. Bell apartó la vista un segundo. A veces la dignidad también consistía en eso. Cuando por fin Ruth levantó la cabeza, tenía los ojos húmedos, pero la voz firme. Sheriff Bell, supongo. Ruth Mercer. Gracias por no dejarla sola. No estaba sola, ya no. Ruth miró a Mai, luego a Bell. Quiero verla, la casa, la tumba, los papeles, todo. Los verá. Y quiero saber exactamente qué hizo Lenora Pike. Bell notó el uso deliberado del apellido. También hablaremos de eso. Pasaron el resto del día entre la casa Whitfield, el juzgado y la oficina del sheriff. Ruth resultó ser una mujer práctica, cansada de tonterías y con mejor memoria legal de la que Bell esperaba. Confirmó la pelea con Ezra años atrás, una pelea nacida de un préstamo mal devuelto y palabras dichas con demasiado orgullo. Confirmó también que Clara le había escrito 2 veces después de la muerte de Ezra, cartas breves, nerviosas, donde insinuaba que Lenora presionaba demasiado, preguntaba demasiado, mandaba demasiado. No pude leerlo a tiempo, dijo Ruth con rabia contenida. Creí que era incomodidad, no peligro. Nadie la contradijo. A veces la culpa llegaba tarde, pero eso no la hacía menos real. Lenora, por su parte, no apareció en todo el día. Al anochecer, Bell envió a Briggs a vigilar discretamente la vieja pensión donde se alojaba. Regresó 1 hora después con la noticia de que había hecho el equipaje y preguntado por el tren hacia Wichita de la mañana siguiente. ¿Quiere huir?, preguntó Ruth cuando Bell se lo contó. Quiere ponerse a salvo antes de que el condado decida si lo suyo fue fraude, intento de apropiación o solo una larga cadena de abusos difíciles de probar. Ruth apretó la mandíbula. ¿Puede detenerla? Bell lo pensó un momento. Por el anillo, no. Ya lo devolvió. Por la casa, aún no. Por el matrimonio irregular, eso irá por vía civil primero. Pero puedo hacer algo mejor. ¿Qué? Puedo dejar constancia de todo, y si intenta volver por la niña o por la propiedad, ya no será una discusión de cocina, será un expediente. Eso no era justicia completa, pero era un comienzo. Y en el oeste, a veces un comienzo era todo. Ruth se quedó con Mai en casa de la señora Weller esa noche. Hablaron hasta tarde, según contó luego la propia Weller. De Clara, de Ezra, de Ellsworth, de un perro que Mai no recordaba haber tenido y de una muñeca azul que sí. La niña hizo preguntas pequeñas, torpes, esenciales. Si su tía roncaba, si en Ellsworth había lilas, si podía llevarse el anillo siempre, si su madre había sido feliz alguna vez de verdad. Ruth respondió a todo. No con perfección, con honestidad, y eso fue mejor. A la mañana siguiente, Bell fue a la estación antes del amanecer. Lenora estaba allí, sentada con la espalda recta y una maleta a los pies. Al verlo llegar, no pareció sorprendida. No vengo a detenerla, dijo él. ¡Qué decepción! Vengo a decirle que el condado tendrá su dirección cuando llegue a Wichita. Ella soltó una risa breve. ¿Para qué? ¿Para perseguirme por haber intentado sobrevivir? No, para encontrarla si vuelve a acercarse a la niña. Lenora lo miró con cansancio por primera vez. No fingido, real. Nunca quise a la cría, dijo. Solo quise no quedarme otra vez sin nada. Bell no respondió enseguida. Y sin embargo eso fue exactamente lo que le hizo a ella. La mujer apartó la vista hacia las vías. El mundo no tiene piedad con las mujeres solas, sheriff. No.
Pero eso no le daba derecho a enseñarle esa lección a una niña. El tren llegó pocos minutos después. Lenora subió sin despedirse. Belle la vio alejarse con la misma sensación con la que uno observa irse una tormenta, que no descargó del todo donde debía. No había satisfacción, solo cierre parcial. Algunas personas no pagaban todo lo que merecían, pero al menos ya no estaban en la puerta. 3 días después, el juez firmó la tutela provisional a favor de Ruth Mercer. La casa Whitfield quedó bajo administración legal hasta la mayoría de edad de May, con Ruth como custodia y responsable. La señora Weller lloró cuando se lo comunicaron, aunque insistió en que era por el humo del fogón. Belle hizo como que la creía. La mañana en que Ruth y May partieron hacia Ellsworth, el pueblo entero parecía más tranquilo. No porque hubiera olvidado, sino porque algo se había puesto en su sitio. May llevaba una maleta pequeña, el anillo al cuello y una caja de cartón con 2 cosas dentro, la Biblia de su madre y un esqueje de lila envuelto en tela húmeda que Harlan Pike había desenterrado con sus propias manos del lado norte de la casa. Para plantarlo allá, le dijo, entregándoselo con torpeza, así no se pierde del todo. La niña lo abrazó sin previo aviso. El enterrador se quedó rígido un segundo. Luego le dio unas palmaditas torpes en la espalda y se aclaró la garganta como si hubiera tragado polvo. Ruth subió primero al vagón. Belle alzó a May para ayudarla con el escalón. Cuando la niña estuvo arriba, se volvió hacia él. «Sheriff, sí», ella dudó. Luego sacó el anillo de debajo del vestido y se lo mostró solo un segundo. «Lo voy a guardar hasta que me quede bien». Belle sonrió apenas. «Tu madre estaría contenta». May lo pensó y asintió como si aceptara un informe importante. «Usted también guardó lo mío». No era una frase grande, pero le dio en el centro del pecho. Era lo correcto. Aún así, no sabía qué responder a eso. Así que solo dijo, «Escribe cuando llegues». Ruth, desde dentro, añadió, «Lo hará, y yo también». El tren comenzó a moverse. May se asomó por la ventana. No agitó la mano como otros niños. Solo miró a Belle, a la señora Weller, a Harlan Pike y al pequeño grupo que había ido a despedirla. Ya no parecía una niña rechazada por la vida. Parecía una niña herida, sí, pero también una que iba hacia alguna parte. Y eso lo cambió todo. Meses después, en octubre, llegó la primera carta. La letra era torcida, todavía insegura, pero legible. «Sheriff Bell, en Ellsworth hay lilas y mi tía ronca muy fuerte. El anillo sigue grande pero ya no tanto. Tengo una habitación con una colcha roja y una gata que no me quiere pero creo que cambiará de opinión. Fui a la escuela 2 veces y sé escribir mejor que antes. Plantamos el esqueje y no se murió. Gracias por no dejar que la enterraran sin mí, May». Bell leyó la carta 2 veces en su oficina, con la puerta cerrada. Luego la guardó en el cajón de arriba, donde iba a dar a parar lo poco que de verdad importaba, porque algunas historias del oeste terminaban con disparos, con juicios o con hombres colgados al amanecer, y otras, más raras y más valiosas, terminaban con una niña subiendo a un tren con el anillo de su madre al cuello, una tía esperándola al otro lado y la certeza nueva de que alguien había dicho basta justo a tiempo. Clara no volvió. Lo perdido no volvió, pero algo nuevo había nacido, una casa salvada, una niña vista, una promesa cumplida, y eso, en aquellas tierras duras, era una forma de milagro. Si te conmueven las historias del oeste donde la dignidad todavía encuentra quien la defienda, suscríbete para la próxima. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad escuchas esta historia y si tú también habrías detenido ese entierro.